Para mí es de mucha importancia este tema, porque es algo que realmente está preocupando bastante a las personas allá afuera, especialmente a las personas, a los cristianos, a los llamados cristianos. Y en esta mañana yo voy a hablar acerca de la doctrina de la prosperidad. ¿Qué es la doctrina de la prosperidad y cómo está eso influyendo en la iglesia y cómo eso también está llegando hasta nosotros? Somos adventistas del séptimo día y que de una manera u otra no vamos de acuerdo con eso. No estamos en contra de las riquezas, pero sabemos que hay un texto que dice que donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hay una parábola, bueno, no es una parábola, es una historia que se cuenta en Marcos capítulo 10, del 23 al 31, en donde dice lo siguiente. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más, diciendo entre sí: entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, le dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primero. Ese es el texto que vamos a estar analizando en cuanto a la doctrina de la prosperidad. Pero antes de nosotros entrar de lleno a nuestro tema, me gustaría que pudiéramos tener una oración para que sea el Señor que hable a través de mí y no que sean solamente mis pensamientos y mis conceptos que yo pueda expresar aquí en esta mañana. Así que acompáñenme a oración, por favor. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das en esta mañana de compartir tu palabra, Señor, de ayudar a nuestros hermanos a que podamos mantenernos en el camino correcto, en el camino que nos marca tu palabra, Señor. Bendice este día de reposo y todo lo que se pueda hacer en él, Señor. Sobre todo, bendice a aquellos que guardan tu día de reposo. En el nombre de Jesús. Bien, aquí vemos la historia del joven rico. Cuando Jesús se encontró con el joven rico, realmente es una de las historias escritas en la Biblia en donde alguien se acercó a Jesús y sin embargo prefirió rechazarlo, irse, dejarlo, porque no estaba dispuesto a hacer un sacrificio para poder seguir al Señor. De esta declaración que el Señor hizo, dejó asombrado a todos los discípulos. O sea, la declaración de que los ricos no entrarán al reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque los discípulos creían que la posesión de riquezas era una clara indicación del favor y la aprobación divinas. Ellos pensaban que los buenos, Dios le daba bienes aquí en la tierra. Era un concepto que había en ese tiempo, porque ciertamente el Señor lo que quiere es que su pueblo prospere. El Señor no quiere gente pobre. Y eso es algo de doble filo, ¿verdad? Pero el Señor no quiere gente pobre. El Señor no nos hizo para nosotros ser pobres. Pero tampoco es para que las riquezas ocupen el lugar que ocupa Dios. Por eso vemos en la historia de la Biblia que los pobres, los enfermos, las viudas, los huérfanos eran menospreciados, porque se entendían que por alguna razón el Señor no lo estaba bendiciendo a él. Por lo tanto,
la condición de pobreza era una condición de pecado. El incidente con el joven rico dio lugar a que el Señor le enseñara sobre el tema, volviendo nuevamente a mostrar cuán equivocados estaban muchos de los conceptos que gozaban de popularidad en esos tiempos de Jesús. Los principios del reino de Cristo eran diferentes. Si a alguien le iba a costar entrar en el reino de los cielos, realmente iba a ser a los ricos. Es muy triste contemplar cómo el paso del tiempo, con este paso del tiempo desde Jesucristo hasta nuestros días, el cristianismo ha venido, ese cristianismo organizado, ha venido procurando enseñar el mismo concepto que tenían los judíos o los judaizantes en aquel tiempo. Es el mismo concepto que nosotros tenemos hoy en día en nuestros vamos a decir, en nuestras pantallas, en la computadora, en el Facebook, en la internet, en el YouTube, en los cultos que hacen en vivo en las iglesias. Esos principios que el Señor instruyó a sus discípulos paulatinamente han venido tomando nuevamente el terreno de lo que es el amor al Señor. ¿Por qué no debemos olvidar que es Satanás quien promete los reinos de este mundo? Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9, allí se relata el momento cuando Satanás lleva a Jesús a la cima del templo y allí le contempla, le hace ver todos los reinos de la tierra. No solamente los reinos que estaban en ese momento, sino todos los reinos de todos los tiempos, de toda la época. Y él le prometió al Señor que le iba a dar todas esas posesiones, toda esa riqueza, todos esos reinos, si se arrodillaba y le adoraba. Hemos olvidado ese texto. Muchos de nosotros, de los cristianos, hemos olvidado el texto de Mateo 4, 8 y 9, que quien ofrece reinos, gloria y riqueza no es el Señor, es el diablo. Y que contrariamente a lo que muchos quieren creer, Cristo nunca en su vida predicó que aquellos que creyeran en Él tendrían en este mundo una vida llena de prosperidad material, de éxito, de aceptación social, libre de problemas, sufrimientos, enfermedades, persecuciones, odios, y podemos tener una lista bien larga de cosas negativas que tienen que sufrir los que son cristianos. Entonces, ¿de dónde sale este concepto moderno de la doctrina de la prosperidad? En la actualidad hay muchos grupos que enseñan que la prosperidad económica y el éxito en los negocios son una clara evidencia externa del favor de Dios. Tú estás bien económicamente, pues tú estás bien con el Señor. Ese es el concepto. Esta tendencia moderna es conocida como la teología de la prosperidad, de la palabra de fe. Confiésalo y recíbelo. Decláralo y es tuyo. No sé, yo tengo ciertos problemas con algunas palabras que nosotros utilizamos. Ciertamente, probablemente las palabras no, vamos a decir, no van a molestar a nadie, no hieren a nadie, pero sí, las palabras tienen un gran poder y una gran influencia sobre la mente de las personas. Esta mañana escuchaba a alguien predicar. Mi esposa estaba escuchando un pastor y él decía, porque yo estaba ministrando, hay muchas palabras que cuando tú le escuchas, tú sabes quién está hablando. Cuando yo oigo a una persona declarando, vamos a decir así, confesándolo y recibiéndolo, o declarándolo o ministrando, yo sé que no es una persona con un concepto adventista. Porque el adventista no declara, no tiene esa teología de la prosperidad y mucho menos ministra. Somos llamados a nosotros a obrar y trabajar para
la humanidad para que la humanidad pueda seguir al Señor. Pero hay palabras que no son propias nuestras. Nosotros también como adventistas tenemos palabras que son propias nuestras y que si alguien la usa, pues entonces se sabe que tiene cierta influencia o cierto conocimiento de lo que es el adventismo del séptimo día. Pero eso de estar declarando, yo declaro, hay que tener mucho cuidado con esas palabras que utilizan. No nos dejemos influenciar por las demás religiones, o no religiones, sino denominaciones, que con sus palabras no saben siempre qué es lo que están diciendo. Yo siempre digo a la esposa mía, ¿quién le ha dado la autoridad, el derecho, la facultad y el poder, la potestad a nadie de declarar algo? El único que tiene ese derecho de declarar es Dios. Ese que tiene el derecho de declarar es Jesús, el único que murió en la cruz, que fue capaz de morir en la cruz y de llevar el pecado de todos nosotros sobre sus hombros fue Jesús. Por lo tanto, el único que tiene el derecho a declarar es el Señor Jesús. En realidad, todas estas cosas reflejan exactamente el mismo tipo de pensamiento que el Señor Jesucristo corrigió a sus discípulos hace 2000 años y que vamos a estudiar ahora en este momento. En cualquiera de los casos, no nos debe extrañar que este evangelio de la prosperidad tenga tanto éxito en la actualidad. ¿Por qué? Perdón. Porque sencillamente lo que predican la doctrina de la prosperidad dicen que la pobreza es del diablo y que Dios quiere que todos los cristianos sean prósperos. La pobreza es un espíritu maligno del que Dios nos va a liberar. Y el Señor mismo con su misma palabra, recuerdo que lo dice textualmente, pobres tendremos siempre entre nosotros. Bienaventurados los pobres. O sea, estas personas pseudo llamados apóstoles o profetas, que no sé quién les dio ese título a ellos, porque no recuerdo que ninguno de los apóstoles recibiera él mismo ese título, o ningún profeta se autodenominara o se autollamara profeta. Siempre eran las personas o era Dios que lo llamaba profetas. Además hay cualidades, criterios para uno conocer a los profetas y a los apóstoles. Apóstoles solamente hubieron 12 y 13 con el apóstol Pablo. Después de ahí ya no han habido más apóstoles. Hay obispos, hay ancianos, hay de todo otro tipo, pero apóstoles no hay. Pero esta gente van predicando y diciendo que la pobreza es del diablo y que Dios quiere que todos nosotros seamos prósperos. Que la pobreza es un espíritu maligno del que Dios nos va a librar. Y en medio de un mundo que la riqueza y el éxito son idolatrados, no tiene nada extraño que a las personas les agrade escuchar acerca de él. Ciertamente a mí me gustaría, no sé si tengo la opción de compartir ahora en este momento un video. Yo lo voy a bendecir en este momento. Queridos hermanos, el apóstol Maldonado, su padre espiritual, los quiero bendecir, por favor. ¿Le gustaría a ustedes recibir mi bendición? ¿Hay algunos que dijeron que sí? El espíritu religioso quiere ver al hombre de Dios así. Hermanitos queridos, quiero bendecirlos porque yo tengo una bendición para ustedes. Un momentito, para usted bendecir tiene que ser primero bendecido. Con qué vergüenza yo me voy a parar a bendecirlo cuando mi traje está hecho pedazos, cuando tengo hoyos en los zapatos. Con qué vergüenza.
Dios te bendijo para que bendiga. Usted no puede ser de bendición hasta que usted bendecido primero. Dios dijo, yo te bendeciré para que bendiga. Dios te liberó para que libere. Dios te prosperó para que prospere. Bendice tu casa, tus hijos, tus discípulos. Bendice al pueblo. ¿Por qué? Porque estás prosperado. Yo no puedo bendecirte cuando yo estoy de esta forma. El espíritu religioso ha cambiado la mente, pero hoy yo derribo esa fortaleza y decirte, el espíritu de Cristo es el espíritu de prosperidad, de bendición, de crecimiento, de multiplicación. Y Dios te trajo acá para que te quites esta ropa. ¿Cuántos quieren mi bendición? ¿Cuántos quieren mi bendición? Esto representa que soy humilde de corazón. Esto representa que yo soy santo. No tengo dinero, pero tengo un corazón grande. Y ahora yo quiero bendecirlo, mis hijos. Esta gente están predicando un evangelio en donde la riqueza en sí es el evangelio. Acompañando a todas las predicaciones de este tipo de evangelio, siempre hay una serie de insistentes invitaciones a depositar generosa ofrenda para apoyar los ministerios promovidos por ellos o por estos predicadores. El mensaje que ellos dicen es el siguiente: envíenos una ofrenda para que la bendición de Dios sea puesta en acción. Cuanto más generosa sea su ofrenda, mayor será la bendición de Dios para su vida. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a buscar en internet, especialmente en YouTube, ese tipo de presentaciones de estos pastores. Miren, saben conseguir hasta $100,000, $200,000 en una predicación. Hay personas que recaudan tanto dinero y es la única manera en que tú puedes ver que ellos tienen casas millonarias, carros de lujos, carros Rolls Royce, casas que cuestan millones de dólares. Muchos usan prendas, una cuenta de banco, tienen jet privado por ese tipo de predicaciones, en donde ellos promueven la siembra. Siembre aquí, siembre con nosotros. Claro, ellos son los que cosechan, pero ¿qué pasa? Cuando tú envías la ofrenda creyendo que el Señor a través de tu ofrenda a esos ministerios te va a prosperar y no te prospera, entonces la respuesta que ellos tienen es que usted no ha sido bendecido porque no ha tenido la suficiente fe con la fe adecuada para que el Señor lo pueda bendecir. ¿Cuál es la postura bíblica con respecto a este tema de las riquezas? Por mucho que se revista de espiritualidad, este movimiento hace del materialismo una meta para el creyente, alejándolo de los verdaderos valores espirituales. Por supuesto, Dios quiere bendecir abundantemente nuestras vidas. Lo que resulta extraño es, sin embargo, es el énfasis demasiado o desmedido que este movimiento pone en lo material. En la mayoría de las ocasiones sus predicaciones parecen tener más interés en aquellas cosas que se pueden disfrutar en este mundo que en la salvación eterna del alma. Y cuando usted ve esos predicadores predicando acerca de la prosperidad, el mensaje de ellos es ahora. Vamos a disfrutar de esto ahora. Miren lo que decía el apóstol Pablo en Efesios 1:13. Que el Señor lo quiere bendecir con toda bendición espiritual, no material. El asunto no es lo material, es con bendición espiritual en Cristo. Efesios 1:13. Y el mismo Señor Jesucristo hizo una serie de advertencias sobre la avaricia, explicando que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Perdón.
La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo no entiendo cómo es que estas personas pueden leer la Biblia y seguir predicando ese tipo de evangelio. Pero lo peor del caso no es eso. Lo peor del caso es la cantidad de personas que lo siguen y que hacen lo que ellos les dicen. No vemos en ninguna parte de las escrituras la afirmación de que los buenos creyentes tienen que ser ricos o que la pobreza esté relacionada con la falta de fe. No hay un solo texto en la Biblia que diga algo como eso. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, por ejemplo, al capítulo 11, nosotros vemos allí que en ese capítulo está hablando de la fe en sentido general. Pero la fe puede manifestarse de diferentes formas. Si ustedes ven, por fe dice que algunos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, todo eso hicieron esa gente que tenía fe. Pero también hay un contraste. Dice que también por esa misma fe, otros fueron atormentados, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11, 33 a 38. La auténtica fe se puede manifestar de formas muy diversas, llevando a uno a la pobreza y otros al triunfo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros todavía en este tiempo, estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, nosotros podamos tener todavía nuestra mente fija en las cosas de esta tierra? Nosotros no estamos cosechando para esta tierra, estamos cosechando para la eternidad. Cuando me hablan de la fe, que el Señor, como el Señor me prospera a mí, por eso yo tengo mucha fe, o al contrario, porque yo tengo mucha fe, el Señor me prospera mucho a mí, eso no es verdad. Porque sí es verdad que en la Biblia algunos tuvieron riquezas y alcanzaron gloria, la mayoría no fue así. La mayoría no fue así. La mayoría pasaron todo eso que yo leí al final. En Hebreos 11, 33 al 38. La fe puede manifestarse en diferentes formas. Por lo tanto, establecer la cantidad de riquezas que uno tiene como criterio para valorar la vida espiritual es una teoría completamente falsa. Por otro lado, no olvidemos que Dios ha dado diferentes dones a los creyentes, proveyendo en cada caso de lo que sea necesario para su desarrollo. En algunos casos, el Señor le da riqueza a las personas, pero no le da riqueza solo para que la disfrute, sino para que pueda repartir con liberalidad. Le da riqueza para que ayude al menesteroso. Tal como se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 34 y 35. Pero no podemos decir con eso que el propósito de Dios con todos los creyentes es que sean ricos. Eso no es verdad. Dios repartió dones y la riqueza es un don, como el canto. Perdón, porque tengo una pequeña gripe y eso me tiene a mí grave. El Señor repartió dones y dentro de los dones están los recursos económicos. No todo el mundo puede tener recursos económicos. Hay un refrán que dice, si tú quieres conocer a alguien, dale dinero o dale poder. Si le das esas dos cosas, una de las dos, tú la vas a conocer. El Señor sabe hasta dónde llegan nuestras fuerzas, hasta dónde nosotros podemos soportar. Y no todo el mundo puede soportar la riqueza.
No todo el mundo puede soportar la prosperidad, el éxito. ¿Mm? Muchos de nosotros podemos soportar la pobreza y el fracaso, pero no todas las riquezas. Porque recuerdo una historia que hizo un predicador que fue allá a la iglesia de Patterson y que pasa muchas veces y es frecuente y yo la creo por eso. Yo no creo que él se la haya inventado. Alguien oraba porque el Señor le diera un vehículo para que pudiera llegar a la iglesia temprano. Y le oraba al Señor, Señor, pero yo necesito un vehículo. Mira cuando cae nieve, mira cuando llueve, mira cuando hace mucho sol. Yo necesito un vehículo para ir a la iglesia. De alguna manera el Señor le proveyó de un vehículo, pero entonces ya no iba a la iglesia porque no encontraba parqueo. Entonces, pasa con frecuencia. Queremos que el Señor nos dé bienes, riquezas. Pero entonces cuando el Señor nos da las riquezas, nos da el bien que nosotros pedimos, entonces eso se convierte en un obstáculo para que nosotros podamos adorar. En la pobreza tenemos mayor dependencia de Dios. Nos aferramos más a Dios, oramos más a Dios. Cuando una persona tiene riquezas, por lo general, pone su confianza en la riqueza. ¿Qué no puedo hacer yo si tengo recursos económicos? Si tengo un hijo enfermo, yo voy a ir al médico. Voy a buscar al mejor médico que hay aquí en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Japón, en cualquier lugar donde se encuentre. Lo voy a buscar a él para que él me resuelva el problema porque mi hijo está enfermo y es lo más lógico, lo más natural y es normal que lo haga, especialmente si tiene los recursos. Pero ¿en dónde se quedó Dios? Sin embargo, un pobre, lo primero que va a hacer es ¿qué cosa? Clamar al Señor. Mándame, ayúdame, resuelve mi problema, Señor. Estos predicadores de la prosperidad tienen un texto que ellos utilizan que se encuentra en Mateo 7:20. Mateo 7:20 dice lo siguiente. Dice Mateo 7:20, por sus frutos lo conoceréis. Ya acabo de hacer un desorden aquí con el agua. Por sus frutos lo conoceréis. Eso solamente pasa en vivo. Entonces, cuando tú dices por sus frutos lo conoceréis, ellos dicen, bueno, como el Señor me está prosperando a mí, estos son los frutos que se ven de mi fidelidad y de mi espiritualidad al Señor. Pero se olvidan que la misma palabra dice y define cuál es el fruto que debe conocerse. En Gálatas 5:22 y 23, allí el apóstol Pablo especifica bien claro cuál es el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las cosas que el Señor dice cuando dice, por sus frutos los conoceréis. No por los frutos de la prosperidad, sino por el fruto del Espíritu. Otro de los puntos importantes, de este tema es que una de las razones por las que Dios daba riqueza a su pueblo era con el fin de que pudieran compartirlas. Que aquellos que tuvieran riqueza pudieran compartirlas. Y si no, váyanse al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Allí se presenta la parábola del rico y Lázaro. ¿Por qué Lázaro fue al cielo? En este caso, o al paraíso, donde sea que dice, y el rico se fue al infierno. ¿Y cuál era el reclamo? Este se sentaba todos los días a la puerta de tu casa y tú nunca compartiste tus riquezas con ellos. Estos predicadores de la prosperidad son bien ricos, son millonarios, pero no comparten sus riquezas. Hay muchas personas menesterosas en la iglesia, hay personas que necesitan. Este tipo de predicadores convierten al evangelio en una relación mercantilista con Dios. Yo le doy a Dios y Dios me lo da multiplicado.
El que va con ese concepto a la iglesia, o el que da con ese concepto su ofrenda y su diezmo al Señor, lo está haciendo de una manera errónea y equivocada. Nosotros no le damos a Dios para que Él nos dé. Eso es un negocio, es un trueque, un intercambio. Lo primero, el diezmo no es de nosotros, es del Señor. O sea, nosotros no estamos haciendo prácticamente nada. Eso le pertenece al Señor. Pero cuando ofrendamos, muchas personas entienden que mientras más yo ofrendo, entonces más voy a recibir. Y eso es algo que es muy errado. Es muy errado pensar de esa manera. Dios no hace negocio con nosotros. El Señor nos bendice no porque nosotros le demos a Él, sino porque a Él le place bendecirnos, para que nosotros seamos bendición para otras personas, no para que nosotros bendigamos a otras personas. No tengo la autoridad, no tengo la capacidad para yo bendecir a nadie. Yo te bendigo, yo declaro en esta hora. ¿Quién le ha dicho eso a usted, amigo y hermano? No hay un solo texto en la Biblia. Miren, nuestro hablar debe ser sí, sí, no, no. ¿Qué quiere decir eso? Debe estar apegado al libreto, por un decirlo así. Al libreto que está en la Biblia. Si tú dices algo más de lo que está en la misma Biblia dice que se te va a agregar en el juicio. Si dice menos de lo que está en la Biblia, entonces dice la Biblia que se te va a quitar tu parte en el reino de los cielos. O sea, tú tienes que decir exactamente lo que dice la Biblia. Y nosotros no tenemos autoridad, tenemos esa capacidad de nosotros poder bendecir a nadie. Nosotros podemos ser bendición para otras personas. Abraham iba a ser bendita, en Abraham y en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones, porque ellos iban a tener para poder ayudar a las naciones. No porque ellos iban a bendecir a nadie. Cuando el Señor te da a ti bendición, para que tú la compartas, no para que tú bendigas a otra persona. Yo no entiendo por qué hay personas que todavía en este momento, si hay alguien que me está viendo que no es de la iglesia adventista, hay iglesias locales que tienen necesidad. ¿Por qué tenemos que estar invirtiendo en esas grandes megas iglesias? Son gente poderosa que ya tienen mucho dinero. Nuestro mayor ejemplo debe ser Cristo Jesús, claro está. Ese debe ser nuestro mayor ejemplo. Y de quien nosotros deberíamos ya aprender las lecciones de la riqueza y la prosperidad. ¿Dónde está la verdadera riqueza del cristiano? Cuando José y María fueron al templo a presentar a su hijo, lo que llevaron para el sacrificio no fue una oveja, un cordero. Llevaron lo que era requerido para las personas de bajo nivel. Vamos a decir, pobres. Llevaron 2 tórtolas. Eso era lo que la ley estipulaba para personas más pobres de la sociedad. 2 miserables tórtolas. Entonces, ellos dicen seguir a Jesús, pero Jesús desde su niñez mostró lo que era la austeridad, lo que era la simplicidad, lo que era vivir con lo básico. En Lucas 2:24, allí se habla de qué fue lo que llevaron María y José cuando fueron a presentar a su hijo al templo. Más adelante en el ministerio de Jesucristo, cuando él comenzó su ministerio público, a uno de ellos, en una ocasión, uno de ellos le sugirió a Jesús que quería seguirle. Y nosotros conocemos la respuesta que Jesús le dio. Cuando él dijo, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero seguirte por donde quiera que tú vayas. El Señor lo primero que le dijo, mira, mi hijo, déjame decirte esto. Si tú vas a venir por los panes y los peces, te equivocaste. Porque mira, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido. Pero este que tú ves aquí no tiene ni dónde recostar su cabeza. En pocas palabras, yo no tengo nada de recursos económicos. O sea, tú no vas a venir a mí porque tú vas a encontrar prosperidad en mí.
El ministerio de Jesús no se basó en la prosperidad, se basó en las personas, en la salvación de las almas. Eso se encuentra en Lucas 9:58. Más luego, entonces, nosotros vemos enseñando desde una barca a Jesús, entrando en Jerusalén en un burro que fue prestado. Vemos a Jesús cenando la última cena en un aposento que le prestaron, que le cedieron para esa ocasión. Y finalmente, cuando muere, el pobrecito no tenía ni siquiera donde lo enterraran. Tuvo que venir José de Arimatea, prestarle una tumba para que pudieran poner el cuerpo de este hombre pobre, miserable, en esa tumba. O sea, yo no entiendo cómo es posible que todavía nosotros podamos seguir pensando que la prosperidad es una señal de las bendiciones de Dios, que la riqueza sería una señal de que nosotros estamos bien con Dios. Indudablemente el estilo de vida que el Señor tenía no se parecía en nada a lo que actualmente estos famosos mega predicadores de la prosperidad dicen ser. Y Jesús debería ser nuestro mayor ejemplo. Hay un chiste de mal gusto, claro está, pero que viene a colación. Me gusta decirlo porque dice una realidad. Son de estos chistes que hacen los muchachos para burlarse de la religión y para burlarse de Jesucristo. En una ocasión, dice el chiste, está Jesús en el cielo conversando con San Pedro. Y mientras conversa con San Pedro, en el Vaticano, se abren las puertas, se monta el Papa en su papamóvil, en un vehículo lujoso y todo lo que se diga, y un séquito que le cae atrás. Y le dice, Pedro, mira, Pedro. Y pensar que nosotros comenzamos este negocio con un burrito. Porque cuando tú ves la riqueza que ostentan esas personas, producto de el traficar con la fe, porque eso es lo que hacen, traficar con la fe, negocian con la fe que muchas personas depositan en eso, en que es cierto que el Señor le va a prosperar porque lo ven a ellos prosperar y creen que eso es cierto. Cuando el Señor comenzó este negocio del evangelio, cuando comenzó este negocio del predicar, no lo hizo en una limusina, no andaba con guardaespaldas. Si en muchísimas ocasiones quisieron matarlos. Otro ejemplo que nosotros deberíamos de tomar en cuenta es el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles, ellos siguieron el ejemplo de Jesús. Por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Primera de Corintios 4, 9 y 13, al 13. Porque según piensen bien y oigan bien este texto porque es muy importante. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Aquellos que se llaman pseudoapóstoles o que se autodenominan apóstoles. Dice el apóstol Pablo, nos ha puesto a nosotros como la cola, lo de atrás, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, cuando Pablo describe lo que es un apóstol, en este caso, en este texto, cuando él escribe lo que es un apóstol y tú te ves ahora con lo que dicen ser los apóstoles, tú dices, estamos a 1000 años luz. Y cuidado sin más de parecernos a lo que el apóstol Pablo dice con respecto
a lo que debe ser un apóstol. La afirmación de Jesús que dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esa palabra la dijo el Señor Jesús mientras el joven rico, miren, se alejaba del Señor. Su abandono fue doloroso, especialmente para el Señor Jesús, porque era un alma que se estaba perdiendo. Era otra alma que partía rumbo a la condenación. Y nos preguntamos si no habría alguna otra forma de retenerlo. ¿Por qué el Señor fue tan radical con él, hasta el punto de mandarle que vendiera todas sus posesiones? No podía, por lo menos, como decimos nosotros, especialmente los dominicanos, Señor, bájale algo. Mira, necesitamos gente rica aquí en la iglesia. De todas maneras, podemos aprovecharlo. Si tú le bajas algo y él pudiera quedarse, tal vez con el tiempo. El problema es que las cosas del Señor son radicales. Eso es una palabra que habría que discutir bien. Pero en este caso, las cosas del Señor son bien radicales. Al fin y al cabo, cuando nosotros vemos el Señor reacciona de esa forma, es por lo siguiente. Cuando el Señor Jesús subió a la cruz del madero, cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz del madero, lo hizo de manera completa y total. Nosotros podemos plantearlo de muchas maneras, pero lo cierto es que el Evangelio del Señor Jesucristo es radical. Tienes que vender todo lo que tienes y darlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Ese fue el mensaje que el Señor le dio. Y al Señor no le importó que él se fuera, porque el problema es que el Señor no va a aceptar la mitad. Dios no acepta un corazón dividido. Dios no acepta lealtades a medias. Exige la ruptura y el abandono de todo aquello que interfiere a su seguimiento. Por eso muchas personas abandonan el ministerio. Porque cuando vienen al Señor a medias. O los bautizan. Los pastores saben que no está preparado, que no está apto para abandonar el mundo todavía, porque todavía tiene una parte en el mundo y otra parte en la iglesia. Pero tenemos que cumplir un número. Tenemos que bautizar y llenar a la gente en la iglesia. Pero si nosotros fuéramos como el Señor Jesús, creo que tuviéramos más personas, o por lo menos las que estén en la iglesia serían más fieles, estarían más comprometidas con Él, porque ya su mente no está en el mundo, no está en la riqueza, no está en las cosas materiales que se pueden tener aquí. El Señor exige, no pide. El Señor exige porque Él dio. Él lo dio todo. Él no dijo, no, bueno, yo solamente voy a dar una. No, Él lo dio completamente todo, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. O sea, dio todo lo que tenía. A Dios no le mueven otros intereses. Él quiere salvar al pecador y no le interesan los bienes que puede tener o la posición que ocupe esa persona. Si el rico no quiere entrar a la iglesia, el Señor no necesita su riqueza para actuar. Él tiene aquí al Espíritu Santo. Tiene personas que están dispuestas a trabajar pese a cualquier sacrificio que haya que hacer. Por último, quiero enumerar algunos puntos de los peligros de la riqueza. Las riquezas materiales tienden a hacer que el corazón del hombre se apegue a este mundo. Por eso en una ocasión el Señor dijo, no se puede amar a dos señores al mismo tiempo, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o amarás al otro y aborrecerás al uno. No se puede amar a Dios y a Mamón, pero Mamón es el Dios de las riquezas. Las riquezas crean una falsa sensación de poder, de seguridad y autoridad.
Con facilidad la persona se vuelve arrogante, orgullosa y satisfecha de sí misma. Cristo se refirió a la riqueza como el engaño de las riquezas, puesto que hacen que la persona que las posee llegue a creer de sí misma algo que realmente no es. Además, no se da cuenta tampoco de lo efímeras que son. Un día somos ricos, pero al siguiente podemos ser completamente pobres. Y hay mucha gente que han llegado a la fama y han tenido riquezas, pero cuando llega el momento de la muerte, hay que buscar entre las personas conocidas, hay que hacer telemaratones, hay que hacer, qué sé yo, muchísimas cosas. ¿Para qué? Para poder enterrarlo. San Pablo decía que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Centrarse con facilidad en la riqueza, tanto en lo material, es fácil llegar a perder de vista lo importante que son las relaciones personales, tanto con nuestros semejantes como con Dios. Cuando usted no tiene dinero, usted es amigo de todo el mundo. Cuando usted tiene dinero, usted no es amigo de todo el mundo. Y eso es así, eso. Desde que tú tienes dinero, lo primero que quieres es salir de donde está para irte a un sitio donde no haya mucha gente. Tus amigos cambian. Porque antes te buscaban porque tú eras. Ahora te van a buscar porque tú tienes. Finalmente, las riquezas esclavizan gradualmente a aquellos que se aferran a ellas. Crea una cada vez mayor dependencia de la comodidad, de la buena vida, hasta que llega un momento en que las personas no pueden renunciar a ellas. Las riquezas suponen una tentación muy grande para nosotros. Alguien ha dicho que por cada 100 personas que pueden soportar la adversidad, no hay más que una que pueda soportar la prosperidad. Y es que es difícil. Indudablemente se ha visto una y otra vez. Cuando nosotros tenemos riquezas, por más que nosotros querramos, cambiamos. El Señor nos llamó, pero no nos prometió villas y castillas en esta tierra. Nos dijo que tenemos un banco en el cielo, que ahorremos en el cielo. Allí el hollín y el moho no corrompen lo que nosotros tenemos. No se devalúa lo que nosotros poseemos. Al contrario, eso dura para la eternidad. Carácter noble, un carácter afable, un carácter sencillo, un carácter como el de Jesús. Eso perdura para siempre. 2000 años y Jesús sigue siendo la misma persona que fue. Sigue ejerciendo el mismo poder que tenía cuando estaba aquí en la tierra. Y lo va a seguir ejerciendo por toda la eternidad. Y eso es lo que Él nos prometió. Si el Señor te dio un don que se llama dinero, don dinero, es para que tú lo administres bien, para que seas un buen mayordomo. No aspiremos a ser ricos. Si el Señor nos da la oportunidad, bienvenido sea. ¿Quién no quisiera ser rico? Yo quisiera ser rico, tener mucho dinero, tanto que no supera ni que sea con ello. Pero cuando tenga todo eso, ¿en qué lugar va a quedar Dios? ¿En qué lugar va a quedar mi hermano que me necesita? ¿Qué hago yo con 6,000 millones de dólares? ¿Con 10,000 millones de dólares? Si al final estoy solo, si al final no puedo comprar un segundo más de vida, si al final no puedo comprar a alguien que me ame realmente por lo que soy, no por lo que represente cuando yo me muera. Además, es lo que dice el sabio Salomón. Tú te afanas teniendo riqueza y propiedades y cosas, y cuando tú mueras, ¿quién la va a disfrutar? Alguien que no tuvo que sufrir por ella, que no tuvo que trabajar por ellas. Eso es algo necio, dice Salomón. Es algo necio, matarme trabajando para que otro sea quien lo disfrute. Eso es una necedad y querer atrapar viento con mi hermano. Mi hermano, espero que el Señor te bendiga y que puedas en esta hora ser bendecido por el Señor no para que seas rico, sino para que
Como dijo Pedro al inválido que estaba frente a la puerta de la hermosa Jerusalén, yo no tengo oro, no tengo plata. Pocas palabras, yo no tengo nada que darte, no tengo dinero. Yo le pregunto, una gente que esté necesitada y que esté sentado en un lugar mendigando, va a querer que tú vengas, oh mira, que Dios te bendiga. No, lo que quiere es comer, lo que quiere es dinero, lo que quiere es resolver sus problemas. Sin embargo, Pedro fue y se acercó. Yo no tengo oro, no tengo plata, no tengo nada, pero lo que yo tengo, eso te doy. Y fue más que suficiente, mucho mejor que haber tenido oro y que haber tenido plata. Pablo dice, yo he sabido contentarme en la riqueza, pero también en la pobreza. He sabido vivir en la abundancia, pero también en la pobreza. Nosotros tenemos que ser agradecidos por lo que el Señor nos ha dado. No conformista, porque el Señor no nos manda a nosotros a ser personas conformistas. Tenemos que seguir luchando, trabajando, tratando de prosperar, pero siempre teniendo en mente que la riqueza no es nuestro Dios. No es el último objetivo que tenemos que alcanzar. Es la salvación y la vida eterna. El Señor va a depositar recursos en tus manos, pero es para que tú puedas servir de bendición a otros. No para que tú bendiga a nadie, recuerda, para que tú sirvas de bendición a otras personas. Aun con lo poco que el Señor te da. Porque muchas veces nosotros, como la vida pobre, vamos a tener que dar lo único que tenemos. Pero el Señor va a ser como la viuda de Sarepta. A proveer hasta que se acabe la escasez. Así que mi oración esta mañana, mi deseo es que como iglesia, como individuos, nosotros estemos conscientes de que este ministerio, este evangelio de la prosperidad es un engaño de Satanás. Es un engaño del diablo para distraernos de la verdadera riqueza que está en Cristo Jesús, al lado de nuestros hermanos, que está también en el reino de los cielos. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos ayude a que nosotros podamos seguir hacia adelante. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por la oportunidad que me diste de compartir con la iglesia de Richfield. Permite que tu bendición sea con ellos, Señor. Que ellos puedan entender y tener en su mente, en sus corazones, dónde está realmente nuestra verdadera riqueza. Estos recursos que tú nos has dado es para que podamos administrarlos aquí en la tierra, para ayudar a otras personas que no lo tienen, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos seguir hacia adelante firmes, que nada nos detenga, que si no podemos estar en nuestras iglesias físicamente, que este medio que tú has provisto a través de los medios digitales, de predicar tu palabra, nos ayude a que nosotros podamos seguir congregados y podamos estarse juntos, Señor. En este sábado, un precioso día que tú nos has regalado, ayúdanos a compartir en la naturaleza, que podamos juntarnos, que podamos ser un testimonio a las personas de cómo viven los cristianos en armonía, en amor, en confraternidad, Señor. Lo que van a comer ahora, que ese alimento pueda ser bendecido por ti, sobre todo que tú lo proveas si no hay, Señor. Ayúdanos a ser un canal de bendición para otros, en el nombre de Jesús. Amén.